No nos desconectemos del momento que estábamos viviendo recién. Yo vi mucha gente aquí entregada al Señor y voy a hablar de eso. Así que esta es una pausa y después vamos a seguir ministrando el corazón del Señor. Amén. Yo estaba preguntándome esta semana, Señor, ¿por qué pareciera que los temas más importantes para ti a veces son los menos importantes para nosotros? Les voy a hablar un poco, les voy a compartir un poco sobre lo que es relacionarnos con el Señor, sobre lo que es la intimidad con el Señor, la intimidad que se da en la oración. ¿Ya? La gente tiene múltiples razones del por qué se acerca al Señor. Algunos están aquí porque tienen una enfermedad, otros están aquí porque tienen un problema financiero, otros vinieron porque tienen un problema familiar. Y yo sé que el Señor va a responder todas esas peticiones. Yo creo que el Señor es poderoso para responder cualquier cosa que usted le pida. Si usted le pide un milagro, seguramente el Señor se lo va a dar. El Señor va a solucionar su problema. Pero luego de eso, ¿qué? O sea, buscamos al Señor cuando la crisis está presente, pero el riesgo que corremos es que cuando el Señor nos quita el problema, ¿por qué entonces seguimos orando? O sea, ¿cuál es la razón de nuestra oración cuando el Señor ya nos ha bendecido? Cuando el Señor ya quitó la afrenta de nuestra vida. ¿Y por qué la oración es tan importante? ¿Qué diferencia hay entre una persona que vive una vida de intimidad en oración con Dios y una que no? Porque la oración es mucho más que simplemente hablar con Dios. La oración es conectarte con la realidad del reino. La oración es conectarte con el Rey. Y la oración es un privilegio. A veces no oramos porque no entendemos el privilegio que se nos ha dado para orar. Antes de que Jesús viniera a la tierra, la gente no podía orar. Solamente habían unas pocas personas que podían estar en la presencia del Señor. Toda la gente oraba, pero la presencia del Señor estaba solamente en un lugar físico. Y luego vino el silencio del Señor y hubo 400 años donde el Señor no hablaba. Qué curioso hoy día que tenemos el acceso inmediato a hablar con el Señor, pero es una de las cosas que a veces dejamos para el último. Jesús dijo, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Eso dice la Nueva Traducción Viviente. Mateo 6:33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. ¿A qué fue Jesús al desierto? La Biblia dice que fue a ser tentado, pero también fue a buscar algo que él necesitaba para su ministerio. Jesús fue a buscar el poder del Señor. Y para tener ese ministerio que él necesitaba tener, él tuvo que irse al desierto 40 días a estar con Dios, a estar solo él con Dios. Las cosas que Dios tiene para tu vida, para obtenerlas, para que lleguen a tu vida, tú necesitarás temporadas a solas con Dios, temporadas en oración con el Señor, donde nadie más te ve. Eso es buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás. Vamos a Lucas, capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer un poco ahí. Jesús fue al desierto para estar 40 días con su Padre en oración y ayuno. Y dice que cuando volvió del desierto, dice que algo empezó a pasar. Dice que su fama se empezó a extender por toda la región. O sea, cuando Jesús se fue al desierto, no lo conocía nadie. Pero cuando regresó del desierto, después de esos 40 días, dice que algo empezó a suceder en su vida, que su fama se extendió por toda la región, que él empezó a ser conocido. Y la razón la podemos leer en los siguientes capítulos. Dice que los milagros empezaron a ocurrir, las manifestaciones sobrenaturales, los demonios huyendo, los muertos resucitando, la mano sobrenatural de Dios estaba con él, al punto que él podía decir que alguien era sano y era sano. Su fama se empezó a extender, el temor de Dios se empezó a extender por causa de él, porque había estado con Dios.
Esto mismo le pasó a Moisés cuando bajó del monte, estuvo 40 días. Y dice que cuando bajó, su rostro resplandecía. Y dice que el temor de Dios se apoderó de todo el pueblo de Dios por causa del tiempo que él había estado con Dios. Del efecto que había tenido en su vida el haberse expuesto a la presencia de Dios. Entonces, si la oración nos hace conectarnos con Dios hasta este punto, si la oración es la que provoca los milagros, si la oración es lo que provoca lo sobrenatural, si la oración es lo que provoca la transformación de las vidas, ¿por qué está en último lugar? ¿Por qué dejamos lo más importante para el final? A veces cuando nos pasa algo malo, buscamos todas las soluciones del mundo y cuando nada funciona, buscamos al Señor. ¿Por qué tenemos esa costumbre de hacer las cosas? Cuando Dios dijo que la oración era lo más importante. Pareciera que mientras más nos convertimos en una sociedad autodependiente, más nos olvidamos de depender del Señor. Porque hoy día usted se enferma, va al hospital y se acabó el problema. Necesita dinero, va a sacar un préstamo en deuda, que es súper fácil, y se acabó el problema. O por lo menos se acabó momentáneamente. Tiene un problema con un hermano, no le hablo más, total, tengo 500 hermanos más en la iglesia. Entonces, vivimos de tal manera que si a lo mejor Dios no hiciera nada en nuestra vida, igual podríamos vivir tranquilos. De hecho, si fuéramos más honestos, diríamos, Señor, ojalá tú me dieras una vida donde nunca tenga que depender de ti. Donde yo pueda sustentarme con mi trabajo, pueda sustentarme con mi conocimiento, pueda tener mi familia tranquila, en paz, y no tener problemas, porque cuando la presencia del Señor viene y me confronta, trae problemas. Entonces, a lo mejor quisiéramos vivir así, y a lo mejor algunos hemos estado viviendo así un tiempo. Aunque eso signifique no conocer nunca su gloria, su santidad, a lo mejor sacrificaríamos la gloria de Dios con tal de tener una vida en paz. Pero eso no es lo que está en el corazón de Dios. A lo mejor sacrificaríamos la santidad de Dios con tal de tener una iglesia en paz. O la presencia del Señor con tal de tener una vida y una iglesia en paz. Estamos acostumbrados a vivir a nuestra manera. ¿Sabe qué? Estamos tan acostumbrados que a veces, cuando todo nos sale mal, recién nos damos cuenta que no estábamos hablando con Dios. Entonces, cuando todo nos sale mal, decimos, Señor, ayúdame. Y la respuesta del Señor a veces tarda, y entonces nos enojamos con Dios, porque no nos responde. Pero en realidad los que dejamos de responder éramos nosotros. Si no hemos tenido una vida cotidiana rendida a los pies del Señor y estamos en problemas, volver al Señor no es un acto de magia. No es que decimos, ya Señor, ahora me vuelvo a ti y mañana se acaba mi problema. Y si no se acaba, me enojo con Dios. Recuerden que tenemos un Dios santo y sobrenatural, pero no es un Dios mágico. El Señor no tiene una varita mágica para acabar con tu problema. Lo que sí tiene el Señor es una fuerza sobrenatural para sacarte de ahí si tú dependes de Él. Pero no es que vivo toda mi vida independiente y cuando todo me sale mal, le pido al Señor que me solucione el problema y el Señor agita su varita y me saca del problema. Así no es Él. Necesitamos vivir vidas rendidas al Señor. Ustedes saben que Dios no tiene favoritos, ¿cierto? Yo digo Dios no tiene favoritos, pero Dios tiene favoritismo. Porque ¿a quién le va a responder el Señor primero? ¿Al que siempre está con Él? ¿Por quién se va a inclinar el Señor? ¿Por el que se humilla siempre delante de su presencia? ¿O por el que vive una vida independiente, llena de orgullo, donde declaramos siempre que no lo necesitamos? Ninguno de los dos es el favorito del Señor.
pero usted y yo sabemos a quién le va a contestar primero. Así tenemos que ser nosotros. La iglesia primera era la iglesia de lo sobrenatural. ¿Saben por qué? Porque no se movía un alfiler sin oración. Todo lo que la iglesia primera hacía, lo hacía con oración. De ahí que nosotros vemos en el Nuevo Testamento frases como oren en todo tiempo, oren sin cesar, dando acción de gracias en toda oración, en toda súplica, en todo ruego. No dejen de orar por la gente. Oren por todo y no se preocupen por nada. Esas frases las decían ellos no porque sonaban bonitos, sino porque ellos lo habían experimentado en el ejercicio de sus vidas. Ellos oraban por todo. Si querían ir a predicar a un lugar, oraban antes de ir a predicar. Si querían ir a bendecir a alguien a sus casas, oraban si el Señor quería que fueran a sus casas. Si querían pedir por una casa en específico o pedir por una ciudad en específico, o ir a predicar a un lugar en específico, oraban al Señor para pedir la autorización. Hoy día eso es algo que se está perdiendo, o sea, nosotros ya no le pedimos autorización al Señor para hacer las cosas. Hacemos las cosas nomás. A ver cómo nos sale, y si nos sale bien, era el Señor, aleluya. Y si nos sale mal, el diablo. El diablo me está atacando. Y a veces no es ningún diablo, a veces es que nosotros no le preguntamos al Señor. Entonces, nadie en la iglesia primera pensaría que se puede ser un cristiano sin oración. Eso no existía en la iglesia primera. O sea, si viniera alguien de esa iglesia hasta acá y nosotros le contáramos que, no, yo oro una vez por semana, y loco. Decía, ¿y qué haces los otros 6 días? ¿Cómo vives? Si no estás orando al Señor. ¿Saben por qué? Porque los discípulos tenían un amor tan grande por el Señor que buscaban a propósito tiempos a solas para estar con Él. Cuando Jesús quería estar a solas con Dios, con su Padre, dice que Jesús se arrancaba, se apartaba de sus discípulos. A veces sus discípulos no lo encontraban y decían, ¿dónde se fue el Señor? Seguramente se tiene que haber ido a orar y lo perdimos nomás. Se iba temprano, nadie lo veía y se iba a un lugar apartado. Y ahí lo tenían que ir a buscar, a salirle al encuentro. Porque él buscaba tiempos a solas con Dios y lo hacía de forma intencional. Porque tenían un amor por el Señor. Recién nosotros cantábamos que Señor te anhelamos, que eres lo primero. Pero yo digo, a veces nosotros somos los más contradictorios. Porque le cantamos de amor a un Dios para el que no tenemos tiempo. Y le cantamos de pasión a un Dios para el que no tenemos tiempo. Nadie que te diga que te ama y no tiene tiempo para ti, te ama en realidad. Yo no sé si tú conociste a alguien que te juró el amor eterno, pero nunca tenía tiempo para ti. Era como extraño. Pero nosotros a veces somos así. A veces estamos jurándole al Señor amor eterno y después no tenemos tiempo para Él. A lo mejor porque tenemos muchas cosas que hacer. Pero cualquier persona que esté casada y tenga un matrimonio sabe que no le puede decir eso a su esposo o a su esposa. O sea, lo que nosotros le decimos a Dios a veces, si tú le dijeras a tu esposa que la amas y no tienes tiempo para ella, estás frito. Estás durmiendo en el sofá. ¿O no? Porque es mentira. Es mentira. Sí. El amor es tiempo. Cuando uno ama, uno se ofrece voluntariamente. Por eso el Señor se ofreció voluntariamente para nosotros, porque nos amó. Entonces, amar y no ofrecer es una contradicción. Si no tenemos tiempo para estar con Dios, la pregunta que hay que hacerse entonces es ¿para qué sí tenemos tiempo?
No tengo tiempo para tener intimidad con Dios. Entonces, tendríamos que revisar nuestra vida y pensar, ¿para qué tenemos tiempo entonces? ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida? ¿En qué se está gastando nuestra vida? Si no tenemos tiempo para la persona que se supone que más amamos en el mundo, ¿para qué sí tenemos tiempo? Es una contradicción decir amamos a alguien, pero no pasamos tiempo con ese alguien. Es extraño. Es un engaño. Algunos dicen, yo oro mientras estoy en mi trabajo, o yo oro mientras estoy haciendo otras cosas, o yo oro todo el día mientras estoy haciendo todas las cosas. Y eso está bien y tenemos que hacerlo. Pero eso es una relación superficial. Y una relación superficial produce santidad superficial, fruto superficial, transformación superficial. Si tú quieres conocer las profundidades del Señor, lo que Él tiene para tu vida, tendrás que hacer más que darle el tiempo que te sobra. Y tendrás que hacer más que hacer que te acompañe para todos lados. Jesús nunca dijo, no tengo tiempo para el Señor porque tengo tantas cosas que hacer, pero mientras yo hago todas las cosas, el Señor va conmigo y me acompaña. No, eso es necesario, pero la intimidad también es necesaria. Convertirse en personas de oración va a requerir más que lo que nos queda de tiempo en el día. Más que nuestras últimas horas, más que nuestras últimas horas de sueño, más que los 15 minutos que tomamos antes de quedarnos dormidos. Va a requerir más. Estamos hablando del Señor, de nuestro Rey, de la persona que más amamos en el mundo. No podemos no tener tiempo para Él. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y decir, Señor, yo estoy viviendo independiente. Yo no dependo de ti porque hago todas las cosas sin preguntar. Y es obvio, porque si no oramos, ¿cómo vamos a saber lo que el Señor quiere? Si nunca estamos con Él para preguntarle. Cuando nosotros no oramos, no somos capaces de distinguir lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Cuando nosotros no oramos, entregamos nuestra vida espiritual en manos de otros hombres y no en manos de Dios. Porque cuando no oramos no tenemos la dirección de Dios y entonces tomamos cualquier dirección que cualquiera nos dice. Porque la verdad es que no tenemos ni idea de lo que Dios quiere con nosotros. Porque no le hablamos. Entonces, la peor idea que podemos tener es entregar nuestra vida espiritual en manos de otra persona. No importa si tú tienes un buen líder o un excelente líder. Un excelente líder no suple una vida de dependencia hacia el Señor. Ningún pastor, ningún líder, ningún apóstol va a reemplazar al Señor en tu vida. Tú necesitas tener la voz de Dios en tu vida personal. No que otro hombre o mujer te diga cuál es la voz de Dios para tu vida. Tú necesitas tener la voz de Dios en tu vida. A veces nosotros nos enojamos cuando de repente nos dieron una palabra del Señor, la pusimos en práctica y todo nos salió mal. O nos enojamos con la gente que profetiza y profetiza mal. Pero tendríamos que preguntarnos, ¿la culpa es de ellos que me dan un mensaje falso? ¿O la culpa es mía porque no tengo idea si el mensaje es falso o real? Porque no paso tiempo con Dios. Y nos enojamos con los hermanos que se equivocan, que nos dan un consejo equivocado. Pero no nos enojamos con nosotros por no pasar tiempo con Dios. Y eso también debería molestarnos. La Biblia dice, Dios es galardonador de aquellos que lo buscan. Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Aquí Dios está diciendo, ¿me quieren encontrar? No es difícil encontrar a Dios. Lo difícil es poner el corazón para buscarlo a Él. Me buscarán y me encontrarán
pero me encontrarán cuando empiecen a buscarme de verdad, cuando empiecen a buscarme con todo su corazón, cuando empiecen a buscarme con la seriedad que Dios lo merece. David y Job ellos dicen la misma frase en la Biblia, o una frase muy parecida. Ellos dicen: Señor, yo aprecio más tus palabras que la comida. ¿Ya? Si me pueden acompañar, vamos al Salmo 119, versículo 103. ¿Ya? Si lo pueden mostrar ahí en la pantalla. Salmo 119, versículo 103. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. ¿Qué está diciendo David? Señor, tus palabras son tan importantes para mí, son más importantes y mejores que la comida. Vamos a ir también a Job, capítulo 23, versículo 12. Job, capítulo 23, versículo 12. Este es el salmo, uno de los salmos que aparece en la Biblia, el Salmo 119. Y Job 23 dice: no me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. Otra versión dice: he atesorado las palabras de su boca más que la comida. Seguramente, cuando dijeron estas cosas, tanto Job como David estaban ayunando. Y tenían tanta hambre, y tenían tantas ganas de comer, y se sentían tan débiles, y se sentían con tanto malestar, pero ellos levantaban los ojos al cielo y decían: Señor, yo quiero comer, yo quiero suplir mi necesidad natural, pero mi necesidad espiritual es más fuerte. Tengo tanta necesidad de ti, Señor. Mi necesidad espiritual es más fuerte que mi necesidad natural. Yo podría comer, pero prefiero abandonar mis necesidades naturales para suplir mi necesidad espiritual. Eso es lo que estaban diciendo. A veces nosotros estamos demasiado conectados con nuestras necesidades naturales. Vivimos para suplir nuestra necesidad natural. Tenemos hambre, corremos a suplir nuestra necesidad. Tenemos frío, corremos a suplir nuestra necesidad. Queremos comprar algo, corremos y nos compramos lo que queremos. Pero cuando nuestra necesidad espiritual se hace latente, ahí no siempre corremos. Nuestras vidas van a cambiar y van a ser distintas cuando corramos a suplir nuestra necesidad espiritual, como corremos para suplir nuestra necesidad natural. Cuando le des mayor importancia a las necesidades que tienes de Dios, tu vida va a empezar a ser distinta. Vas a empezar a ver la presencia de Dios en tu vida, los milagros de Dios en tu vida. Cuando empieces a darle a Dios el valor que Él tiene. Cuando pongas a Dios en primer lugar, cuando lo busques de todo corazón, tú lo vas a encontrar. Te vas a encontrar con el Dios sobrenatural. Postergamos el clamor del Espíritu. Mateo 5 dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. ¿Sabe lo que es un pobre de espíritu? Un pobre de espíritu es el que dice: Señor, necesito más de tu espíritu. Necesito más de tu espíritu. Señor, necesito más de ti. Hoy día vivimos como si no necesitáramos de Dios. Oramos como si no necesitáramos de Dios. Hoy día nos podemos dar el lujo de ir a una célula sin haber orado, de predicar sin haber orado, de discipular sin haber orado, de aceptar responsabilidades con Dios sin tener una vida de oración, y nos damos el lujo de hacer eso porque nosotros decimos: estamos bien. Yo ya aprendí harto de la Biblia, oré harto en mi tiempo, en un tiempo serví mucho, ya no necesito más, con lo que yo sé es suficiente. Y nos damos el lujo de hacer las cosas sin preguntarle al Señor, porque pensamos que somos tan ricos en espíritu. Pero eso no es cierto.
La Biblia dice, cuando Israel estaba en el desierto, el Señor dijo, voy a hacer llover maná del cielo y ustedes se van a comer ese maná. Pero no lo pueden guardar, porque al otro día tienen que salir y buscar de nuevo. Y si ustedes guardan ese día, también se les va a echar a perder al siguiente. Y tienen que cada día salir a buscar la comida que va a caer del cielo. ¿Sabes que lo que oraste hoy día no te va a servir para mañana? La oración de hoy día no sirve para el día de mañana. La oración de hoy te sirve para hoy. La oración de mañana te sirve para mañana. Si tú oras hoy día 5 horas y dices no voy a orar 5 días, porque hoy día oré 5 horas, esa oración mañana va a estar echada a perder. Va a tener que salir de nuevo a buscar al Señor. Cada día tenemos que salir a buscar al Señor, porque el Señor es el que nos da la comida del cielo. Y así como tú comes todos los días y te gusta comer, algunos más que otros, amén, dicen. Así como a ti te gusta comer todos los días, así tú tienes que anhelar la comida del cielo todos los días también. Mientras más comes la comida del cielo, mejor. No te va a producir una enfermedad como la comida natural. Entonces pensamos que no necesitamos orar más, ayunar más, pensamos que no necesitamos más de su presencia, pero al mismo tiempo pasamos por la calle, vemos a una persona enferma y nos vamos frustrados. Porque en el fondo, sabemos que nuestra oración no lo va a sanar. Porque en el fondo sabemos que no estamos conectados con Dios. En el fondo sabemos que somos pobres en espíritu y que no hemos comido la comida del cielo. Por eso cuando vemos personas con necesidades, no le hablamos del Señor. Porque en el fondo, y siendo bien sinceros, sabemos que no hemos tomado el tiempo en nuestra vida para tener la presencia de Dios, para bendecir a alguien. Tenemos que volver a la oración. ¿Cuántos estuvieron cuando vino John Harris? ¿Se acuerdan de John Harris? ¿Se acuerdan? Él profetizó que iba a venir un avivamiento, que Dios iba a irrumpir en nuestro país, en nuestra ciudad. Pero sabe que la única forma de traer esa realidad es la oración. Si estamos esperando sentados al Dios mágico que trae el avivamiento, nos vamos a morir esperando. Tenemos que volver a la oración. Solo un pueblo que ora se conecta con Dios y trae el avivamiento. Dios nunca va a venir a un lugar donde no se le necesita. Donde no se le necesita con urgencia. Si tú estás tan cómodo con tu vida, si yo estoy tan cómodo con mi vida, me puedo ir olvidando de que el Señor se vaya a manifestar. ¿Para qué? ¿Para qué si no lo necesito? ¿Para qué si se manifiesta o no se manifiesta mi vida va a seguir igual? ¿Para qué estoy buscando al Señor? ¿Para qué estoy buscando la presencia de Dios? ¿No les molesta cuando oran por un enfermo y no se sana? ¿No se frustran? ¿No se frustran cuando oran por un niño que está muy enfermo y a los días el niño se muere? ¿No les ha pasado? ¿A algunos les ha pasado? Algunos ni siquiera se han atrevido a orar. ¿No les molesta que oran en su célula y no pasa nada? ¿No les frustra? ¿No les frustra hablar con Dios y no escucharlo? ¿No les molestan los cielos de bronce? ¿No les molesta ver una persona afligida y no tener ninguna palabra de Dios para darle? ¿Porque no tenemos palabra de Dios? ¿Porque no estamos con Él conectados? ¿No les frustra? ¿No quisieran mejor ver a una persona y orar y ver que se sana? Si tenemos hambre de eso de verdad, tenemos que reconocer que tenemos una necesidad urgente de su presencia, urgente de su espíritu, urgente de sus manifestaciones.
Porque si no vamos a vivir frustrados toda la vida. Recién oramos por una persona. Yo digo, me encantaría ver a esa persona la próxima semana aquí contando el testimonio que se sanó. ¿No quisieran ver eso? ¿No quisieran realmente orar por alguien y que esa oración suya realmente Dios la escuche, realmente Dios la conteste? Y no quedarse con la frase de consuelo que decimos siempre, que no, el Señor va a responder algún día. Siga orando, hermana. ¿Sabe que Jesús nunca le dijo a nadie, siga orando? Jesús no experimentó la frustración que nosotros experimentamos, excepto en su casa, cuando la gente no creyó y dice que no pudo hacer allí muchos milagros. Entonces, tenemos que incomodarnos. Nos tiene que molestar que en nuestra iglesia no haya milagros. No puede ser normal. Podemos cantar todo el día que lo necesitamos. Pero si no expresamos esa necesidad en pasar tiempo con Él, en buscarlo a Él, no nos sirve de nada. No podemos vivir como si no tuviéramos necesidad de nada. Si nosotros vivimos así, Él nunca va a venir. El Señor le dice a una iglesia, tú dices, soy rico y no tengo necesidad de nada. Pero lo que no estás viendo es que estás desnudo y estás pobre. ¿Cómo puede la iglesia llegar a un punto de su ceguera en que no se puede ver que no tiene la presencia de Dios? Pero así pasó, está en Apocalipsis. Dios ama a la iglesia, Dios ama bendecir a la iglesia, hacer milagros en la iglesia. A Dios le encanta manifestarse, le encanta que la gente diga, wow, esto es Dios. O sea, si Dios no hacía esto, nadie lo podía hacer. Esto es Dios. ¿A qué venimos a la iglesia? A ver la manifestación de Dios. ¿A qué vamos a las células? A esperar con expectativa que Dios se manifieste, que Dios haga algo. Tenemos hambre de que Dios haga algo. El mayor gozo de Dios es cuando somos capaces de recibirlo a Él para que Él haga lo que tiene que hacer. Y yo quiero que oremos hoy día para no desatenderlo a Él. Quiero que oremos para que nos comprometamos realmente a pagar el precio, porque la oración no es ningún sacrificio, pero la oración exige sacrificio. La oración es un privilegio que exige sacrificio. El ayuno es un privilegio que exige un sacrificio. Y si nosotros queremos tener la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra iglesia de verdad, tenemos que comprometernos con Dios a ser una iglesia que ora, a ser una iglesia que se conecta con Dios en la intimidad. No una vez a la semana, todos los días. Tenemos que reacomodar nuestra vida en función de Él. La Biblia dice, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Ese todo nos incluye a nosotros. No se trata de que le voy a dar algunos minutos al Señor. Se trata de que cuando el Señor viene a tu vida, tú tienes que reacomodar tu vida completa en función de lo que Él necesita, de lo que Él quiere. Eso es el arrepentimiento. Eso es arrepentirse. No es solamente dejar lo malo. Es cambiar mi vida y convertir mi vida en algo que funcione bajo la voluntad del Señor. Eso es el arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos. No de lo malo que hacemos, ni no porque estamos pecando. Necesitamos arrepentirnos porque Él no está en primer lugar en nuestra vida. Y la prueba de que Él no está en primer lugar en nuestra vida es que no hay manifestaciones. No nos engañemos. Pongamos nuestra vida como sacrificio para que el Señor venga y haga las cosas. Yo estoy terminando. Quiero que nos pongamos de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Aun cuando Dios toque tu vida hoy día, tú tienes que comprometerte con el proceso de la intimidad. Estar en intimidad con Él. Permanecer en intimidad con Él.
Dios siempre soñó con un pueblo que tuviera intimidad con Él. Ese es el máximo sueño de Dios. Tener una familia que le dé placer estar con Él, a la que le guste estar con Él. Es el sueño de Dios. Cuando Jesús estaba en la cruz, si usted puede hacerse una imagen mental de la cruz, usted podrá ver al Señor Jesús ahí clavado en la cruz. Estaba sufriendo, estaba con el rostro a lo mejor desfigurado, a lo mejor el cuerpo ensangrentado, a lo mejor no podía ver bien porque tanta sangre le escurría por la vista. Pero si tú te imaginas al Señor en la cruz y te lo imaginas triste, estás imaginándotelo mal. Yo te aseguro que el Señor estaba clavado en esa cruz con una sonrisa en el rostro que nadie se la podía sacar. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, puesto el gozo delante de Él, menospreció el oprobio. Él estaba crucificado ahí con una sonrisa porque Él sabía que iba a haber un pueblo que le iba a responder al Señor, que iba a entrar en intimidad con Él. Él decía, yo voy a la cruz hoy día, pero mañana tengo un pueblo que me ora, mañana tengo un pueblo que está conmigo, mañana tengo un pueblo que me ama, que ama mi presencia, que ama mis milagros, que me ama a mí por sobre todas las cosas, que me pone en el primer lugar, que no escatima en nada en su vida para estar conmigo. Ese es mi pueblo, dice el Señor. Ese es mi pueblo. Ese es el pueblo con el que el Señor está soñando. El Señor se fue con una sonrisa a la cruz sabiendo que un día alguien le iba a responder. Alguien iba a decir, Señor, por lo que tú hiciste yo te entrego mi vida. Y hoy día la invitación es que tú seas ese alguien. Que tú digas, Señor, yo no voy a menospreciar tu cruz. Yo te entrego mi vida. Yo voy a entrar en intimidad contigo. Yo voy a provocar los cambios en mi vida para que se provoquen los cambios en el lugar donde yo esté. Yo quiero una iglesia con milagros, Señor. Yo quiero una iglesia con manifestaciones sobrenaturales. Yo no quiero más frustración, Señor. Yo quiero transformación. Yo quiero milagros. Yo quiero ver tus palabras cumplirse. Hoy día tenemos que decir, Señor, te valoramos. Eres el primero en nuestra vida. Eres el primero en nuestro tiempo. Nos arrepentimos, volvemos a acomodar nuestra vida para que esté acomodada para ti, Señor. Reacomodamos nuestra vida no para estar nosotros cómodos, sino para que tú estés cómodo, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos que tú vas a ser el primero entre nosotros, Señor. Que tu gloria va a venir por causa de un pueblo que te anhela, por causa de un pueblo que tiene hambre y sed de verdad, por causa de un pueblo que te necesita tanto, que es tan pobre en espíritu que si tú no vienes, Señor, nunca vamos a poder hacer algo. Hoy día reconocemos nuestra pobreza en espíritu, que a pesar de todos los años que estamos aquí, a pesar de todas las veces que hemos orado, a pesar de todas las cosas que hemos hecho por ti, somos tan pobres aún, Señor. Necesitamos tanto más de ti, tanto más de tu presencia, tanto más de tus milagros, Señor, tanto más de tu reino. Que venga tu reino, Señor, a nuestra vida, que venga tu reino a nuestra iglesia. En el nombre de Jesús, si tú has sentido que en este tiempo no le has dado el primer lugar al Señor, yo quiero que pases adelante, vamos a orar por ti. Si tú has sentido que no estás valorando la presencia del Señor, es momento de que pases y le digas, Señor, yo voy a valorar tu presencia ahora. Yo no voy a dejar que se pierda este momento sin que yo haga un compromiso contigo y con tu cruz y con el reino. De decir, yo voy a estar en primer lugar. Yo voy a estar y voy a poner al Señor en primer lugar.